Buenas noches, familiares, amigos, hermanos en la fe. Pues aquí estamos en el estudio de la Colonia Alemán transmitiendo. Son las 8:04, ¿tienen? Perdón, 7:34. Yo 8:04. Lo bueno es que mi horario sí cambió, ¿no? Entonces son 7:34 más o menos, por ahí estamos. Y qué gusto podernos reunir y perseverar juntos en esto que es preciosísimo, ir juntos a través de Proverbios. Hoy nos toca, ya les escribía por ahí hace un momento, Proverbios capítulo 16, así es que abran sus Biblias y vamos a orar. Este proverbio es, empezamos una nueva sección, ¿no? En algunas Biblias quizá tenga un nuevo título ahí que dice vida y conducta. Y son como frases más contundentes las que están viniendo aquí en estos proverbios, en estos refranes. Y pues nada más como para tomar en cuenta, he titulado, y ya me hicieron favor los de medios de ponerlo por ahí, el título es Pero el Señor. Y es que habla mucho, este capítulo 16 habla mucho, podemos conocer un poco. Si tú no supieras mucho acerca de Dios, puedes conocer algunos de los atributos de Dios a través de este capítulo 16. Yo conté aproximadamente 10 veces que dice Señor, 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 Señor. Vamos a ver lo que significa ser Señor a través de algunos de los atributos de Dios durante este capítulo. Y nada, pues que comienza el primer verso hablándonos de que es un Dios soberano. Y termina este capítulo 16 hablándonos de que Él es soberano. Entonces podemos confiar en Él y podemos descansar en Él, que aún los peores días de nuestra vida Dios está sentado en su trono, reinando y gobernando con todo poder y con toda autoridad. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Dios, Padre mío, vengo ante ti, Señor, con humildad, al saber que vamos a abrir tu palabra y, Señor, queremos realmente oírte y que tú examines nuestro corazón. No tenemos nada que esconder, pero queremos ser genuinos, legítimos, reales, Señor, al acercarnos a ti y venir a buscar tu sabiduría, Señor. Y que tu sabiduría pueda hablarnos de diferentes maneras en las diferentes áreas de nuestra vida a todos aquellos que lo necesitamos y que te necesitamos oír y que tú toques nuestra vida, Señor. Entonces te damos todo honor y toda gloria, Señor, por los resultados que pueda haber en nuestras vidas de escuchar tu palabra, Dios, de exponernos a ella, Señor. Y sabemos, Dios, que si tú no eres el que hace eso en nuestras vidas, en vano todo es, Señor. Tú que haces crecer la hierba en el campo, haz crecer sabiduría en nuestros corazones, Señor. Así que podamos hoy, Señor, ser como ese campo donde crece rápidamente la hierba cuando llega la lluvia, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amas y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a ver algunos atributos de Dios, sobre todo en esta primera sección, en estos primeros quizá 10, 11 versos, 12 versos por ahí, más o menos. Algunos temas muy prácticos. Bueno, vamos a hablar del carácter de Dios y de Él como Señor, como se presenta a través de este capítulo 16. También vamos a ver algunos temas que hablan acerca del rey, pero que podemos entender en nuestro contexto como la autoridad, cómo opera o cómo puede funcionar en nuestras vidas. Pero sin duda, pues es un libro que nos lleva hacia la integridad. Entonces eso, nos va a hablar también muchos de estos versos acerca de la justicia en nuestras vidas, de la rectitud. Y finalmente creo que nos va a hablar con unos versos bien conocidos, pero también bien hermosos y bien contundentes acerca de los resultados que puede haber cuando una persona sabe hablar. Y no estoy hablando de ser como locutor de radio, como ser como una persona que usa, sino más bien hablar con sabiduría, con temor de Dios.
los efectos que puede tener el hablar prudentemente. La prudencia al hablar puede abrirnos puertas y establecer relaciones muy fuertes y poderosas con las personas que nos rodean. Eso es importante, sabernos comunicar. Bien, entonces vamos a ver, comenzamos con el primer verso de soberanía. Dice, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Entonces aquí empezamos por eso, pero el Señor, ¿no? Este verso nos habla de que nosotros podemos soñar, podemos planear, podemos tener ideales, podemos tener metas, podemos pensar en cosas loables, cosas buenas, tener esperanza que nos vaya bien en la familia, que nos vaya bien en lo económico, que podamos ser productivos en el reino de Dios, que podamos hacer esto, podamos hacer aquello, y podemos soñar y podemos planear. Pero como decía hace un momento, todos nuestros días están en las manos de Dios. Al final es Él, ¿no? El hombre tiene sus propósitos en el corazón, ¿no? Y al final es Dios quien aún el día malo está bajo su poder, ¿no? Es lo que nos dice, pero la respuesta, dice allí, ¿no? Es del Señor. Luego el verso 2, fíjate, entonces estamos aprendiendo que Dios es soberano, ¿verdad? Es parte de los atributos de Dios. Verso 2, todos los caminos de los hombres son limpios. Pero ahí no termina el verso, ¿verdad? Ante sus propios ojos. ¿Y qué dice? Yo estoy leyendo, recuerden, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Y ahí lo están proyectando, ¿no? Los versos, entonces pueden ver la misma versión que yo estoy viendo. Pero el Señor, segunda vez que habla del Señor, pero el Señor sondea los espíritus. Él conoce el corazón realmente. ¿Quién nos va a conocer mejor que el Señor? Hay muchas cosas que nosotros pensamos, no soy tan mala persona, ¿no? Y luego si ya tienes un tiempo de caminar con el Señor y de repente puedes decir, no, pues no fumo, no me drogo, no robo, le soy fiel a mi esposa, etcétera, etcétera. Pero puede haber cosas en nuestro corazón que hemos permitido y que pueden ser muy nocivas y que pueden lastimar y que pueden destruir y que si no hay integridad en esas áreas en nuestra vida, que quizás son nuestros puntos invisibles, como cuando vas manejando y hay puntos ciegos, cosas que no te das cuenta y que pueden hacer muchos estragos, que pueden hacer mucho daño, áreas en nuestra vida que no nos hemos percatado de ellas, que no hemos podido reconocer, pero que a veces en ocasiones podemos decir, no, pues, y nos justificamos diciendo, yo hago bien esto, y yo hago bien aquello, y yo no fallo en esto, y yo me esfuerzo en aquello, ¿no? Pero el Señor conoce verdaderamente nuestros corazones. Entonces este verso también me está revelando un poco cómo es el Señor. El Señor es omnisciente, y el Señor conoce aún nuestros cabellos, y aún nos llama por nombre. Y Dios es un Dios que se muestra y que está todos los días, en todas las circunstancias y situaciones de mi vida. Y aún los pensamientos de mi corazón, las intenciones, los deseos de mi corazón, Él los conoce mejor que nadie, ¿no? Nosotros a veces no vemos nuestra propia realidad, pero el Señor sí conoce mi corazón. Entonces tengo que estar bien consciente de eso, que Él me conoce mejor que yo mismo, mejor que mi esposa, mejor que las personas más cercanas, mejor que yo mismo, ¿no? Que a veces pretendo conocerme y entonces podemos pensar, no, yo no le hago daño a nadie, no, yo estoy bien en esto. Una casa vamos a imaginarnos una casa, ojo con esto, una casa cuando se ha abandonado y una casa que no se ha tenido cuidado de ella y que inclusive ha sido habitada pero sin cuidado. Vamos a imaginar que ni siquiera se ha pagado el recibo de la energía eléctrica, el recibo de la luz, como le llamamos, y se vive en ese lugar. Imagínate un lugar oscuro, sin puertas, sin ventanas, un lugar que se habita en obscuridad, en tinieblas,
y entonces allí se come, allí se duerme, allí se habita, allí se hace del baño, ¿no? Allí tienen un baño y todo lo que tengan que hacer en una casa normal, pero en obscuridad, en tinieblas. Cuando llegas y prendes la luz por primera vez, ves toda la suciedad y todo lo que estaba mal en ese lugar. Y te das cuenta que ese lugar necesita ser limpiado. Y entonces empiezas a sacar la basura, y empiezas a lavar el baño, y empiezas a lavar los utensilios, y empiezas quizás a pintar las paredes y todas estas cosas. Y eso sucede en nuestras propias vidas cuando nos convertimos a Cristo y nos entregamos a Él y empezamos a caminar con Él. Y entonces Él empieza a lavar toda la suciedad de nuestra vida y empieza a sacar las cosas bien grandes y bien visibles que realmente eran bien dañinas y que estaban bien malolientes y que estaban bien feas en nuestra vida. Pero tú dices, ya no fumo, ya no tomo, ya no esto, el otro. Pero muy probablemente aún falte hacer limpieza profunda en muchas acciones, actitudes, pensamientos, palabras de nuestra vida, ya cosas no tan visibles ni tan grandes, pero que pueden ser una gran infección en nuestra vida y que pueden ser un gran mal en nuestra vida. Entonces, el Señor, cuando aún pensamos que nuestros caminos son rectos, Él aún tiene y tendrá. Eso es una de las cosas emocionantes de la vida cristiana, que el Señor siempre está trabajando en nuestras vidas, siempre está haciendo algo nuevo y siempre está llevándonos a nuevos lugares y a nuevas metas. Sí, nuestro corazón está de continuo sometiéndose, de continuo exponiéndose a Él y de continuo madurando y creciendo en sabiduría, en integridad, ¿no? Entonces, pues eso va a pasar, que el Señor aún va a sondear mi espíritu y me va a mostrar las áreas donde Él quiere trabajar en mi corazón. Verso 3, mira lo que dice. Otra vez, es la tercera vez que dice, Señor, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Wow, ¿no? ¿Qué me dice acerca del Señor? Se me dice, pon, encomienda, lleva, entrega, pon tus planes, tus sueños y tus pensamientos en el Señor. Me está diciendo que Él es confiable, en las mejores manos para tomar las mejores decisiones. Y realmente no tiene nada de misticismo esto, pero tenemos que ir y decir, Señor, abre puertas o cierra puertas. Señor, dame tu sabiduría. Señor, mira, estoy soñando, estoy planeando, ¿Tú qué dices acerca del asunto, no? Y como diría Santiago, ¿no? Tenemos que decir muchas veces si el Señor quiere. Y cada vez entonces que tengamos, porque no sé tú, pero yo cuando somos demasiado a veces, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra quiero usar? Cuando somos muy echados para adelante, no sé qué otra palabra usar o qué otra expresión usar. A veces planeamos y después empezamos a ejecutar y después vamos y le preguntamos al Señor si era su voluntad. Y fallamos en eso, ¿no? Fallamos a menudo en eso. Entonces, antes de tomar decisiones con el corazón en neutral, antes de si vas a comprar una cosa, si vas a hacer un viaje, si vas a inscribirte en algún lugar, si vas a servir en algún área, si vas a buscar un trabajo, si vas a buscar un cónyuge, una pareja, si vas a decidir dónde esto, dónde aquello, cualquier cosa que puede tener tremenda influencia de los hombres y situaciones humanas. Yo tengo antes y con un corazón en neutral, decir, Señor, aquí está, lo pongo en tus manos, hágase tu voluntad y no la mía. Y sabes, muchos podrán decir amén, que han comprobado que cuando hacemos eso, el Señor dirige y guía nuestros pasos de una manera que nos maravillamos y nos sorprendemos. Bueno, mis queridos hermanos, este verso 3 me dice, confía en Él.
confía en Él, ¿no? El Señor es confiable. Verso 4, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. ¿No? Otra vez nos habla de su soberanía. Aún el día malo, Él lo hizo. Ups. Unos momentos más tristes o más malos, Él los ha permitido. Y todo tiene su fin. Lo único que no es Él. Él es conocido en las Escrituras como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y a todas las cosas les puso límite y les puso su tiempo. Aún Él dijo, este cielo y esta tierra pasarán, tienen su caducidad, ¿no? Pero mis palabras, o sea, Él no pasará. Entonces nos habla de que todo tiene su propio fin por el Señor. El Señor es soberano. Otra vez está confirmando lo que nos dijo el verso 1, ¿verdad? Él es soberano. Todas las cosas por el Señor tienen su propio fin. Entonces, fíjate que una de las cosas que la soberanía no se trata de tirarnos en una hamaca y decir, pues ya no hago nada. La Biblia es consistente en llamarnos a ser responsables, a actuar, a esforzarnos, ¿no? Y hacer las cosas que el Señor nos pide. Pero este atributo de la soberanía de Dios nos debe hacer crecer en descansar en Él. Debe traernos descanso al corazón porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Verso 5 me dice, aquí está la quinta vez, aquí hasta este momento está la palabra Señor una vez por verso, ¿no? El verso 5 me dice, abominación al Señor. Wow. ¿Quieres saber qué? El que es altivo de corazón. Y luego trae una tremenda advertencia que dice, ciertamente no quedará sin castigo. ¿Se acuerdan cuando vimos Proverbios capítulo 6? Nos decía que 6 cosas aborrece al Señor y aún una más aborrece su alma. Y entre esas 6 está esta que Dios aborrece. Es esto. Entonces, y aquí Proverbios 16:5 me habla de que Dios abomina, el Señor todopoderoso, el Señor confiable, abomina a los soberbios, a los altivos. Entonces me empiezo a imaginar, la palabra está insistiéndome en esto, en este libro, que es algo que tengo que ser extremadamente cuidadoso en ir delante del Señor, decirle, Señor, quebranta mi orgullo. Wow, qué oración tan fuerte, si Él la responde. Señor, dicho en otras palabras, quiero ser como tú, que eres manso y humilde. ¿Recuerdan cuál es el antídoto contra la soberbia? La humildad. Un camino difícil y complejo. El antídoto contra la soberbia es la humildad. Y va a hablar varios versos, nos van a hablar de esto. Toma en cuenta este 5, pero por ahí el 18, el 19 y otros más nos hablan acerca de esto. Entonces, chécate cómo el Señor abomina al que es soberbio. Y de manera inteligible, ¿quién es una persona soberbia? Aquella que no acepta corrección, que no acepta reprensión, que no acepta consejo, que se ve ante sí mismo autosuficiente, que considera que es mejor que los demás en todo o en casi todo, o que no necesita de los demás, o que no necesita el Señor, y que se ve a sí mismo por encima de los demás. Una persona arrogante piensa que es
ah, mejor que cualquier otro, ¿no? Y por tanto nunca se equivoca y por tanto siempre tiene la razón y por tanto es difícil o imposible casi de corregir. No reconoce autoridad sobre su vida eh, y entonces tiene este problema constante en el corazón. No tiene una actitud enseñable. Uh, Quiero recordar, sin ir allá, en Mateo, cuando Jesús subió al templo y vio a dos personas que estaban orando, y creo que esto lo ilustra muy bien, nuestro glorioso Señor Jesús apunta este proverbio hacia allá, cuando sube al templo y ve a dos personas que entran a orar, y uno dice, gracias Señor, porque no soy como los demás, viles pecadores. Y entonces empezamos a vernos a nosotros como más santos que los demás, como más sabios que los demás, como más inteligentes que los demás. Y entró otro que era un publicano, un cobrador de impuestos, y sabía lo que estaba haciendo. Y entonces dice Jesús que no podía ni levantar aún la vista hacia el cielo, sino que se humillaba y se golpeaba y decía, Señor, sé propicio, ¿no?, a mí que soy pecador. Entonces, realmente reconocía su condición delante de Dios y decía, Señor, creo que esto debe estar de continuo si queremos empezar a arruinar el orgullo en nuestros corazones, ir delante de su presencia vez tras vez y decirle, Señor, tú sabes, tú me conoces, entonces perdóname, Señor. Entonces lávame, Señor. Entonces sáname, Señor. Entonces corrígeme, Señor. No. Es una forma de humildad que destruye el orgullo es de continuo estar yendo a su presencia en reconocimiento de quiénes somos. Estar yendo allí a sus pies, a reconocer continuamente que no somos lo que deberíamos ser y que no somos lo que pretendemos ser, ¿no? O lo que a veces queremos engañar a los demás de que somos y no lo somos, ¿no? Entonces, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes cómo es mi corazón. Entonces, ojo, tener mucho cuidado, ¿no? Esto es algo que luchamos y batallamos, yo creo que todos, mantener un corazón independiente de Dios, y eso es algo que el Señor abomina. Verso 6, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal, ¿no? Y entonces aquí me está hablando realmente del proceso de redención y del proceso de perdón, ¿no? La misericordia, la verdad me apuntan hacia la redención de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Cuando recibimos su misericordia y nuestros pecados son lavados, ¿no? Es increíble esto que está diciéndonos aquí. Y entonces Él expía nuestras culpas son lavadas, somos justificados por la fe en el Hijo de Dios. Pero bien importante lo que dice después, ¿no? Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Esto es un caminar todos los días hacia donde tenemos que crecer. El temor no es algo que ya dices, temo a Dios y punto, no. El temor es algo que debemos de practicar y crecer en él. Crecer. Una persona espiritualmente madura o que está avanzando muy rápido en madurez espiritual es aquella que teme más a Dios, que teme al Señor. Si tú lees las Escrituras realmente y puedes percibir que Dios es un Dios santo, 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 y que Dios es un Dios justo,
entonces dices, Señor, yo quiero de ti santidad. Señor, yo quiero hacer lo que tú me pides que yo haga. Yo quiero entregarte lo que tú me has pedido que te entregue y no reservarme para mí nada de mi corazón, sino temerte a ti, Señor. ¿No? Temerte a ti. Eso se llama carácter cristiano, mis hermanos. Carácter cristiano, ¿no? Carácter cristiano. Interesante que está seguido el verso 4 que nos habla de soberbia, ¿no? Entonces, perdón, del verso 5, ¿no? Que habla de la soberbia. Entonces, más bien, un hombre sabio se aparta del mal. ¿Te fijas? ¿Quién hace esto? El hombre, ¿no? Huye del mal, se aparta del mal, no permite el mal, erradica el mal, trabaja en eso, en las cosas que pueden afectar su integridad, su relación con Dios. No, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente, un hombre maduro, se va a apartar del mal. Obvio, estoy hablando como género, no solamente hombres como masculinos, sino hombres y mujeres, ¿no? Una persona madura, una persona sabia, una persona que toma buenas decisiones, se va a apartar del mal. Verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, ¿no? Aquí la séptima vez, 7 versos seguidos. Cuando los caminos del hombre... bueno. Entonces, nada más observando. Entonces, ¿qué podemos aprender de Dios en el verso 5? Estamos hablando también de aprender de su carácter. Bueno, pues que Dios es un Dios santo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Dios en el verso 6? ¿No? Que es un Dios justo. ¿Qué podemos aprender del verso 7? Pues acerca de su poder y de su soberanía. Vamos a leerlo, el verso 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Wow. O sea, aún tus enemigos hace que te lleves bien con ellos. Y sabes, yo tengo una historia ahí, un hombre uno ahora es uno de mis mejores amigos que hasta me mandó a golpear, me aborrecía. Pues terminó el Señor tocando su corazón, se convirtió a Cristo, ahora sirve en Semilla, México, y es increíble eso, ¿no? Cómo el Señor puede aún a nuestros enemigos hacer que estemos en paz con ellos, ¿no? Es increíble y no hay tiempo, vamos en el verso 7 apenas para profundizar en esto, pero qué increíble, ¿no? Que Dios puede aún situaciones y personas difíciles y nocivas y todo eso en nuestra vida, protegernos y obrar eso para bien. Entonces nos habla que es poderoso y es soberano, ¿no? Es poderoso Dios y es soberano. Bueno, aquí el verso 8 ya no menciona la palabra Señor, pero dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia, ¿no? Entonces alguien que puede mentir, puede robar, puede transar, puede hacer malos negocios, puede salirse con la suya con estrategias mundanas o peligrosas, ¿no? Todo este tipo de cosas, al final no va a haber verdadera ganancia, ¿no? Por ahí un filósofo decía, hay personas que son, como le decía, hablaba acerca de que había personas muy pobres que tenían vida y había personas muy ricas que tenían muerte, ¿no?
Y eso ciertamente, ¿no? Que muchas veces, pues probablemente una persona que vive en rectitud y en justicia no logre avanzar por la vida en los términos económicos o materiales como avanza alguien injusto, alguien que soborna autoridades, alguien que miente para hacer un negocio, alguien que da kilos de 800 gramos, alguien que es informal, alguien que es impuntual, alguien que no cumple, alguien que hace trabajos mediocres o que hace cosas irresponsables, pero no le importa y simplemente lo único que le importa es la ganancia, pues realmente no es verdadera ganancia, ¿no? Al final va a haber dolor y no va a haber un verdadero éxito. Pero cuando se vive en justicia, a lo mejor no avanzas igual, a lo mejor no logras lo mismo que otros, ¿no? Pero sabes que estás actuando en rectitud y sabes que estás haciendo las cosas bien y que estás haciendo las cosas para el Señor. Y entonces eso cambia muchísimo. No importa lo demás, lo que importa es saber que estás haciendo las cosas de la mejor manera posible porque las haces para el Señor y no simplemente por enriquecerte. Dice el verso 9. Fíjate el verso 9, cómo coincide con el verso 1. Volvemos a hablar de soberanía. Es muy parecido al verso 1. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige, ¿no? El Señor dirige, ¿no? Entonces otra vez, esto es muy parecido al 1. Podemos planear, podemos soñar, podemos tener metas, podemos decir mañana iremos, podemos tantas cosas, ¿no? Haré esto, haré el otro, pero el Señor, por eso el título de este sermón, como dice, pero el Señor es el que dirige. Nuevamente nos vuelve a hablar de soberanía. Y así es, aún nuestros pasos están gobernados por el Señor. Cambia tanto la perspectiva de la vida cuando entendemos eso, porque a veces sí pensamos, Dios está lejos, Dios está ausente, Dios está en otro lado, Dios no está interesado en mi vida, Dios no está interesado en mis problemas, Dios no me escucha, Dios está muy lejos, Dios creó el universo y después se fue de vacaciones, ¿no? Pero realmente no. El Señor está pendiente de mis pasos. Wow. ¿No? Verso 10. Verso 10. Aquí empieza a hablar del rey. Entonces, ojo, para poderle tener una aplicación un poco más práctica en nuestras vidas. Bueno, dice Romanos 13 que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Evidentemente nosotros no vivimos bajo el gobierno de un rey, ¿no? No es el tipo de gobierno en el que vivimos en un gobierno demócrata que supuestamente nuestras autoridades han sido elegidas por el voto del pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero debemos de entender también que hay diferentes instancias de autoridad en nuestras vidas. En el gobierno no solamente, en las escuelas, por ejemplo, si tú eres alumno o tienes hijos que van a la escuela, pues es una autoridad del maestro y los directivos de la escuela que se tienen que honrar y que se tienen que respetar. También en las casas se tiene que promover, procurar y esforzarse en entender de autoridad y en reconocer autoridad y en fomentar la autoridad. Sin la autoridad tendríamos una anarquía espantosísima, ¿no? En la iglesia vemos autoridades, ¿no? Líderes que Dios nos ha puesto a servir, a dirigir, a alabar, a aconsejar, ¿no? Importante reconocer esto. Y entonces aquí hay varias cosas que habla sobre la autoridad como rey. Tanto actitudes del rey, que pueden ser nocivas o pueden ser buenas, pero también cómo debemos de mirar también a la autoridad. Dice, decisión divina hay en los labios del rey. Pues estamos hablando de una autoridad que es piadosa, ¿no? Una autoridad que es guiada por Dios. En el juicio no debe errar su boca. Una persona que está siendo guiada por Dios va a tomar buenas decisiones
y va a ser para bien va a servir a los demás, va a ser para el bien de la comunidad a la que dirige. Verso 11, entonces, el peso y las balanzas justas son del Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos verdad, cuando nuestros gramos son de 1000 gramos y no de 800 gramos, cuando nuestras medidas son correctas, cuando hay rectitud, ¿no? Y nos habla también de quién es el Señor. Esta es la 9ª vez que nos pone aquí la palabra Señor. Entonces, nos habla de que Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Su peso y su balanza son perfectas, como ningún otro, ¿no? Los micro miligramos o no sé qué sea del Señor son perfectos. Su pesa es perfecta. Entonces, de alguna manera, nos está hablando del carácter de Dios y de la integridad de Dios. ¿Y qué tendríamos que ver nosotros aquí? Pues lo mismo, carácter e integridad, ¿no? Para nuestras vidas. Mira lo que dice al final del verso 11. Todas las pesas de la bolsa son obra suya, ¿no? Entonces, allí, carácter e integridad. Verso 12 vuelve a redirigirnos hacia el tema del rey y de la autoridad. Vienen aquí algunos versitos seguidos, del 12 al 15, que nos habla del rey. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia, ¿no? Es una autoridad que actúa en maldad, que hace malas cosas, una autoridad que no tiene temor de Dios, una autoridad que no muestra realmente un liderazgo santo, un liderazgo, vamos a ponerlo en esos términos, cristiano, ¿no? Pues entonces va a cometer muchos errores, ¿no? Realmente su fin va a ser desaparecer realmente de la buena historia, ¿no? Hemos estudiado juntos el libro de Primera y Segunda de Reyes, tenemos aquí en la Biblia Primera y Segunda de Crónicas que nos hablan de la época de los reyes y de repente nos habla de hizo lo bueno delante, contados de ellos, son bien contados en el reino de Judá, ¿no? Pero se hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pero de una gran mayoría de reyes se hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, aquí en reflexión práctica para nosotros, ya sé que vamos a decir, no, pues yo no soy rey o quizá no estoy en un tal grado de autoridad. Nada más preguntarnos, ¿qué irán a decir de nosotros cuando ya no estemos? ¿No? Para bien o para mal, ¿no? El trono se afianza en la justicia. Verso 13, entonces estamos hablando de liderazgo aquí. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. Entonces alguien que está colaborando o sirviendo con una autoridad, y esa persona lo voy a poner en estos términos, escucha esto, iglesia, y esa persona es confiable, entonces el corazón de la autoridad va a estar allí con esa persona. Esa autoridad va a decir, esta es una persona justa y es agradable delante de mis ojos porque es una persona íntegra, una persona recta, una persona confiable. Yo he hablado mucho acerca del tema de la confianza porque creo que es una de las cosas que más nos mueven en las relaciones interpersonales. Una persona que pierde la confianza es terrible y no quieres ir como digo a veces, ni de aquí al Oxxo con esa persona. Y está estorbando, y está haciendo tropezar, y está lastimando, y está, ¿no? Pero una persona que es confiable, agrada el corazón, y dices, vamos a darle más, y vamos a ponerle más, ¿no? Y entonces tú dices, Señor, yo quiero ser delante de tus ojos una persona confiable, porque al final del día tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Entonces yo quiero, Señor, ser ante tus ojos esa persona que te agrada, ¿no? Esa persona que, que amas, esa persona, porque mira lo que dice, el agrado de los reyes son los labios justos y amado será el que hable lo recto. Y aquí empieza a hablarnos o a dirigirnos también
hacia el bien hablar. Alguien que habla lo recto es alguien que no habla mentiras. Alguien que habla lo recto no difama a los demás. Alguien que habla lo recto no anda chismeando con los demás. No. Alguien que habla lo recto es alguien que es prudente al hablar. Que sus palabras no están podridas. Que sus palabras no están contaminadas. Que sus palabras no tienen una doble intención para buscar dobles propósitos. ¿Y a qué me refiero? Lo vamos a ver más adelante esto. Pero déjame decirte algo. Hay personas que quisieran conocer tu debilidad para después difundirla y gozarse de ello. Y gozarse de ello. Tristemente, muchas personas justifican sus debilidades encontrando debilidad en otros. A muchos les gustaría verte caer. A muchos les gustaría, voy a ponerlo, no verte, sino vernos caer o algo. Porque el corazón del hombre es perverso. Pero los labios prudentes, el hombre íntegro, se considera a sí mismo y sabe que el amor cubre multitud de pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y por el contrario, dice aquí el verso 14, ¿no? El furor del rey es como mensajero de muerte. ¡Wow! Pero el hombre sabio lo aplacará. Y entonces dices, ¿sabes qué? Si sabes que el rey te mandó a llamar porque hiciste algo inapropiado, en la época de los reyes era, vaya, no podía estar ni siquiera una persona triste delante del rey porque cuello lo decapitaban, ¿no? Entonces te mandó a llamar el rey y está enojado. ¿Qué sabes que te va a hacer? Huele a muerte, ¿no? Y que nos dice también la Biblia acerca del carácter de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero el hombre sabio, ¿quién es el hombre sabio? El que teme a Dios. Pero el hombre sabio lo aplacará. Y entonces su gracia operando, su misericordia operando, su santidad operando, su sabiduría operando en nuestras vidas, ¿no? En crecimiento, en aumento. Verso 15 otra vez, es el último versito de esta sección que nos habla de esa autoridad. En el resplandor del rostro del rey hay vida. Y su favor es como nube de lluvia tardía, ¿no? Ese es el contraste con el 14. Van ligaditos estos 4 versos. Pero está increíble eso, ¿no? Porque imagínate un día estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y oír decir, yo me imagino a cada rato eso y digo, imagínate decir buen, oírle decir, no puede haber ninguna expresión más, no puede haber sonido más dulce que escuchemos que escucharle alguna vez decir a él de viva voz, de voz audible decir. Imagínate que él te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Habrá algo más glorioso que escuchar? ¿Algún sonido más deleitoso que escuchar? No, que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos deleitosos delante de Él, hemos sido perdonados de toda nuestra maldad y de toda nuestra iniquidad, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y cada día lo hacemos y caminamos todos los días hacia allá. Y entonces dice, su favor será como lluvia tardía, ¿no? Esa lluvia que aparece al final para poder hacer producir y producir nuevo fruto en nuestras vidas, ¿no? Y a mí también me habla probablemente la lluvia tardía, nos habla a veces también que a veces encontrar el favor del rey, el favor de Dios también, a lo mejor cuando ya nuestra edad está avanzada, ¿no? Y saber con mayor plenitud que estamos más cerca de verlo y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en lugar de tener temor de ver al Dios y al Rey vivo, tenemos alegría de poder ver al Dios vivo, ¿no? Y entonces es como dice Juan en sus cartas, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor,
porque entonces no va a haber miedo de ir a ver al rey, sino que dices, qué gozo ir a ver al rey. No hay temor de ir a ver al rey, ¿no? Ahora, en términos humanos, esto de la autoridad, ¿por qué huir de la autoridad? ¿Por qué esconderme de la autoridad? ¿Por qué no tener una buena... Cuando sabes que has hecho las cosas que deberías de hacer y hay rectitud y no has robado y no has mentido y no tienes una vida doble y esas cosas y haces las cosas bien, pues te presentas delante de tu jefe en el trabajo, ¿no? Y sabes que puedes rendir buenas cuentas, no hay temor, ¿no? O los jóvenes pueden decir, pues yo puedo ir delante de mis papás porque no me volé las clases de la escuela, ¿no? Porque traigo buenas calificaciones, o etcétera. Pues es básicamente lo que dice el proverbio en el verso 15. Bueno, vamos a avanzar, verso 16, adquirir sabiduría. Dice, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible que la plata, ¿no? Otra vez, ¿de qué nos está hablando todo esto, estos proverbios? De temer a Dios, de tener un carácter recto, de tomar decisiones sabias, ¿no? Ahora, yo veo aquí que dice adquirir sabiduría. Y yo me estaba preguntando, ok, ¿dónde la venderán? ¿Estará en Amazon? Me compro oiga, mándeme un paquete de sabiduría, ¿no? Inteligencia, ¿estará ya de venta en Mercado Libre? ¿O dónde adquiero sabiduría? ¿Dónde adquiero inteligencia? Y no hay otra forma, al menos yo creo que hay dos formas así contundentes. Una es estudiar y la otra es practicar lo que estudiamos. Jesús dijo que una persona inteligente es aquella que sabe su palabra y la obedece. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿esto es mejor que el oro? ¿Es mejor que las riquezas? ¿Es mejor que la fama? ¿Es mejor que todas las cosas del mundo? Ok, entonces, ¿dónde la consigo? Si no estudiamos la palabra, si no practicamos la palabra, no hay manera de crecer en sabiduría. No hay manera. Podemos adquirir experiencia en la vida, pero eso no significa que estemos madurando como los frutos. No significa que estemos siendo un vino más añejo o más codiciable. No. Si no estamos adquiriendo sabiduría e inteligencia, ¿no? Temor a Dios, practicar todo lo que tenga que practicar, imitar el carácter de Cristo, decisiones sabias. Verso 17. La senda de los rectos es apartarse del mal. Esto es, el que guarda su camino preserva su alma, ¿no? Ok, bellísimo está eso porque nos está hablando de resultados finales. Entonces, esto es un escudo para nuestras vidas, ¿no? Otra vez, ¿te fijas que volvió a hablarnos de apartarse del mal? Verso 18. ¿Te acuerdas que leímos en el 5 que abominación al Señor son los soberbios? Ok, ¿qué dice el 18? Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída arrogancia de espíritu. De los mejores. Sí, me están poniendo aquí un ejemplo, que como cuando estás jugando tenis y te pones orgulloso de que vas ganándole a tu contrincante, y entonces, ¿qué pasa? Terminas perdiendo, te confías, ¿no? Entonces, acá los de medios tienen sus aplicaciones prácticas, pero sí, esto es más común de lo que pensamos. ¿Cuántas personas han sido tremendamente humilladas por su soberbia? Entonces, fíjense, o sea, está increíble esto porque esto es un peligro bien grande.
de verdad, esto es como para considerar demasiado, porque antes de caer está la persona que se ve a sí misma sobre los demás. Antes de la caída y del ridículo y de la vergüenza, está alguien que endurece su corazón contra los demás. Está alguien que, ya lo dije, el orgulloso no es enseñable, no necesita que nadie le enseñe, él ya lo sabe todo. Él hace mejor las cosas que los demás, él siempre tiene la razón y se gloria de sus capacidades. Y yo siempre hago bien las cosas, ¿no? Y entonces el Señor humilla a los soberbios, ¿no? Ahora, yo sé que esto, si lo vemos de manera muy genérica, pues podamos decir, no, Señor, pues yo no soy tan así, ¿no? Pero el orgulloso, este es un síntoma del orgulloso, busca muchísimo la aprobación humana. Su corazón está guiado demasiado por lo que los demás piensan acerca de él. Le importa tantísimo la opinión de los demás que al final la aprobación humana, al buscar la aprobación humana, destruye. Necesitamos buscar la aprobación de Dios, no la del hombre. Una de las grandes batallas del alma es buscar la aprobación del hombre, buscar los likes del hombre. Y eso es bien peligroso. Dice el verso 19, todo esto va en conjunto con el 5, el 18, el 19. Mejor es ser de espíritu humilde. ¿Te fijas el antídoto? Antídoto. El antídoto. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres. ¡Wow! ¿No? Que dividir el botín con los soberbios. No. Si tienes paz con los demás, en la sencillez de las cosas diarias, ¿cuántas cosas de verdad? Suena comercial de tarjeta de crédito, pero las cosas más sencillas de la vida son las mejores. No tienen precio. De verdad. Estar sentado en un parque viendo el atardecer y viendo el aire y viendo a las aves, no tiene precio, ¿no? Ahí les va esta, ¿no? A veces dice alguien, frases populares. No, es que esa persona me da vida de perro, ¿no? ¿Han oído eso? Pero de repente dices, ese perro pues no está preocupado por la bolsa de valores. Ese perro no está preocupado por qué va a comer el día de mañana ni dónde va a dormir el día de mañana. Le da calor y se tira de panza al suelo y se refresca, ¿no? Se cansa y se duerme. Y entonces, no estoy diciendo que te vuelvas un flojonacho y que te tires en la hamaca, pero evidentemente tiene que haber un balance en todo esto, pero las cosas más simples de la vida las hemos perdido, ¿no? Las estamos perdiendo a veces, ¿no? A veces puede ser que no volteamos a ver las nubes, no nos vamos a sentar al parque a ver a la gente caminar, ¿no? Y cosas bien simples. Bueno, me estoy emocionando, pero ya me dijeron que me apure. Verso 20. El que pone atención, sigue hablando, ¿no? Aquí sigue hablándonos. El que pone atención, pero nada, 19 nos habla el antídoto. Sencillez y humildad.
Verso 20, el que pone atención a la palabra y sobre todo a la palabra del Señor, hallará el bien, ¿no? Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Esta es la 10ª vez que nos habla la palabra Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Que es confiable y que confiar en Él produce dicha y felicidad, ¿no? Entonces, este verso 20, mis queridos amigos, debería terminar con la ansiedad de muchos, con esa enfermedad terrible que está acosando a nuestra cultura. Jesús habló tanto de esto en el Sermón del Monte. Dice, basta cada día su propio afán. Vean a las aves del cielo. Mi Padre las alimenta y no guardan nada en graneros. Vean a las flores del campo. Mi Padre las viste y ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y esas flores se marchitan y mueren, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mi Padre dice, mi Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Él lo sabe, pero muchas veces vivimos en una angustia, en un estrés, en una ansiedad, no, porque no estamos confiando en el Señor, no estamos dependiendo de Él. Y teniendo contentamiento, sea lo que sea que nos haya tocado vivir. Todo lo que, y así, y agradecidos, Señor, agradecidos por la vida que nos has dado, agradecidos por un día más, agradecidos por la familia, por los hijos, por la esposa, por el trabajo, por la escuela, por la iglesia, por lo que sea que me hayas dado o donde me hayas colocado, por el país, lo que sea, ¿no? Porque a veces estamos codiciando lo que no. Y entonces en eso hay dolor, ¿no? Y entonces me dice, mejor pon atención a la palabra. Recibe consejo, escucha la sabiduría. Y allí Dios va a hacer cosas increíbles. Algo que no me quiero perder todos los días es leer la Biblia. Verso 21. El sabio de corazón será llamado prudente. Pero chécatelo, esto está increíble este verso. Y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Este verso está increíble, increíble. Alguien que sabe hablar va a tener un gran éxito con los demás. Será llamado prudente. Un gran título, un enorme título. Un enorme título. Yo les he dicho en algunas ocasiones, el domingo y en otros miércoles de Proverbios, de hecho un día solamente estuvimos hablando de la prudencia. La prudencia tiene que ver en todas las acciones humanas. O la imprudencia. Prudente o imprudente. Entonces, si aplicáramos prudencia, prudencia es evitar el daño. Prudencia es evitar el daño, las consecuencias de una mala decisión. Y si somos prudentes al hablar, fíjate, la dulzura de palabras. La dulzura de palabras. La dulzura de palabras provienen de una persona sabia, de un corazón sabio. Cuando hablas la palabra bien, cuando tus palabras son temerosas, piadosas, cuando no quieres hacer daño. Oye, hermano, mira, creo que estás fallando en estar en tu vida y puedes corregir a alguien, pero corregirle como considerándote a ti mismo, ¿no? Y podré yo corregir a un anciano, a alguien mayor que yo o a alguien que está puesto sobre autoridad, como Natán con el rey David o algo así. Dice Pablo, si vas a corregir a un anciano, trátale como si fuera tu padre.
¿De qué nos habla eso? De respeto. Y si podemos hablar aún en temas calurosos o acalorados o temas difíciles o temas complejos, hay que hablarlos, pero hay que hablarlos con suavidad, ¿no? Y entonces vas a poder persuadir a las personas en lugar de hacer que se levante el furor, en lugar que te rechacen, en lugar que, ¿no? Si nada más, pum, sacas la espada y tiras golpe y empiezas a hablar insultos y empiezas a hablar palabras ásperas, irritantes, y empiezas a descalificar y empiezas a hablar mal, pues lo único que vas a hacer es cerrar, escuchen esto, el corazón de las personas. Una persona con palabras dulces abre el corazón de las personas. Y lo peor que nos puede pasar es que cerremos el corazón de las personas. Verso 22, el tiempo. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Instrucción mala y buena, ¿no? Produce fruto en nuestra vida. El corazón, verso 23, del sabio enseña a su boca. Esto me encantó también. Es que mira lo que dice. El corazón del sabio enseña a su boca. O sea, todos tenemos que enseñarle a nuestra boca. Y yo como caballo tengo que no empezar a controlar. Sabes que no es prudente hablar este tema con esta persona. Sabes que no es o sea, me confiaron un secreto, me hablaron en intimidad, en consejería, y yo no tengo que difamar, yo no tengo que divulgar, yo no tengo que. Entonces yo tengo que, a ver, lo que voy a hablar edifica, lo que voy a hablar levanta, lo que voy a hablar hace más piadosas a las personas, lo que voy a hablar es importante, es necesario, va a evitar, no sé, que se les vaya el avión o lo que sea. Entonces lo voy a hablar. Pero lo que sea innecesario hablar, voy a ser cuidadoso de no hablarlo porque puedo hacer daño, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice aquí. El corazón del sabio enseña su boca. Le mete freno y cuando habla le dice, pero vas a hablar lo bueno. Y añade persuasión a sus labios. Entonces es capaz, otra vez, lo mismo que nos dijo el verso 21, es capaz de persuadir la voluntad de las personas, la palabra dicha como conviene. Mira el 24, dime no si es una riqueza bien conocida. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Qué increíble. Porque aunque está en un sentido poético, realmente es algo que sana el corazón. Es algo que agrada, es algo que es deleitoso, algo dulce. Panal de miel es deleitoso cuando alguien habla bien, ¿no? Se me están haciendo reír aquí, pero es algo deleitoso cuando alguien lo oyes hablar, ¿no? Y de repente dices, esa persona sabe hablar y habla cuando tiene que hablar y lo que habla lo dice bien, ¿no? Y dices, wow, eso estuvo increíble, ¿no? Entonces, bien hablar, palabras agradables, deleitosas. Hay camino que al hombre le parece derecho, ya lo hemos visto varias veces, pero el final del camino es de muerte. Entonces, autoengaño. Y ya vimos un verso en este mismo capítulo 16 anterior y lo hemos visto también en otro proverbio anterior. No tengo ahorita la referencia, pero es eso, el autoengaño. El autoengaño. Verso 26. Está interesante. Dice, el apetito del trabajador para él trabaja, porque su boca lo impulsa. Entonces es cierto, ¿no? No. Está muy básico este proverbio, pero bueno. Su motivación del que trabaja es comer. Si el que no trabaja, que no coma. No tiene hambre. Más bien, el que no trabaja, no tiene hambre. Pero el que tiene hambre, papá,
se levanta tempranito, sale y busca la chuleta. Eso no lo pongas allá en el... Eso lo editan, por favor. No, el que tiene hambre sale a corretear el frijol y el bolillo y la chuleta. Ok, eso es lo que quiso decir en lenguaje yoshimesco. Ok, en caló. Censurado. Ok, el hombre indigno planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Nada más te dejo la cita ahí de tarea, Santiago 3:16, ¿no? Las palabras pueden realmente encender un gran bosque y un gran incendio y pueden ser hirientes y la persona con un mal corazón habla perversidades, pero muchas veces esas personas pueden tener apariencia de piedad y de servicio y de integridad y todo, pero su corazón puede ser muy perverso y puede hacer grandes cosas que puedan ser muy lastimosas, y no teme a Dios y no teme decir cualquier cantidad de insultos, ¿no? Entonces, como diríamos en nuestra casa, no está permitido, ¿no? No está permitido palabras que sean fuego abrasador. Verso 28, el hombre perverso provoca pleitos. Este está también interesante. Y el chismoso separa a los mejores amigos. Voy a volver a hacer énfasis en esto. Hay personas que les encanta chismear. Hay personas que les encanta hablar de la debilidad de los demás. Tienes que ser sabio y cuidadoso de con quién hablas, porque hay personas que se deleitan en conocer la debilidad de otros para poderlos difamar, para poderlos divulgar, porque en realidad detrás de eso no hay más que personas miserables que están escondiendo su debilidad para después lastimar la reputación de otros. Verso 29, el hombre violento, otra vez está hablando de este tipo de personas, provoca a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno, ¿no? O sea, lo provoca el pleito, lo provoca mal, pero también una persona mala o violenta también es una mala influencia en la vida de los demás. Entonces también ser sabios quienes están influenciando nuestra vida. Verso 30, el que guiña los ojos lo hace para tramar perversidades. El que aprieta los labios ya hizo mal, ¿no? Y entonces, bueno, no entendemos mucho estas señales de los judíos, pero lo que sí está hablando es de malas señas, ¿no? Y creo que en México tenemos muchas malas señas. Entonces, habla del corazón perverso ahí, ¿no? Verso 31, la cabeza canosa, qué bello está esto, es corona de gloria. No se pinten el cabello, no, ni hombres ni mujeres, no. Y se encuentra en el camino de la justicia, ¿no? Entonces, simplemente, verso 31 nos habla de que los años se esperan, no es en todos los casos, pero se espera que los años sean como el buen vino, ¿no? Que haya madurez. Ojo, por cierto, la escritura instruye en las cartas paulinas, instruye a que las mujeres ancianas sean maestras del bien. Entonces, chéquense esto, mujeres, porque tienen un gran ministerio que es instruir a otras mujeres con palabra, con ejemplo, la sabiduría que han adquirido de parte de Dios a través de los años, y no solo para las mujeres, también para los hombres. Los hombres también, si Dios nos ha permitido tropezar, levantarnos, y nuestra fe ha crecido, y nuestra integridad y sabiduría ha crecido, y hemos caminado, y hemos visto, y hemos roto platos, y hemos visto cómo el Señor restaura, cómo anima, cómo guía, cómo lava, y todo eso, tenemos un gran ministerio que es instruir, que es aconsejar, que es modelar el camino cristiano. Es muy importante. Mejor es el lento para la ira. ¡Wow! Este también es increíble. Este Proverbios 16 estuvo bien interesante en muchos versos muy conocidos. Mejor es, este lo usó Santiago. Díganme si no. Santiago usó eso. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. Entonces una persona que tiene autocontrol
que tiene dominio propio, una persona que no es explosiva, una persona que no es reactiva, una persona que tiene dominio y que puedes ver hasta tranquilidad y paz y sabiduría y decisiones, es verdadero carácter cristiano. Pero ¿sabes de qué me habla? De que es una persona realmente poderosa. Es una persona realmente poderosa, capaz de conquistar naciones enteras, ¿no? Y hablamos en un sentido espiritual. Entonces está increíble, increíble. Nos debe inspirar, ¿no? Nos debe inspirar este verso 32. El que es lento para la ira. Es en lo único que debemos ser lentos. En lo único que debemos ser lentos. Y lo que primero tenemos que dominar no es el mundo ni a las personas, es a nosotros mismos. Dominarnos a nosotros es mucho más poderoso que dominar el mundo entero, ¿no? Y termina hablándonos de la soberanía de Dios. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Empezamos con sabiduría, con soberanía, y terminamos con soberanía. Hechos en el capítulo 1, en el verso 26, nos recuerda la ocasión en la que estaban eligiendo a un 12º discípulo para sustituir a Judas el traidor, y escogieron a un Matías, y me hace recordar parte de la tradición de ellos era echar suertes confiando en que el Señor decidiría cuál sería lo que Él quisieran, ¿no? Entonces esto era muy parte de la tradición judía, el echar suertes y buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, los hombres echan suertes, pero la decisión final la tiene Dios. Y déjame terminar con esto, que así comenzamos en soberanía. La última palabra en tu vida la tiene el Señor. En tu familia, la última palabra. En tus hijos, la última palabra la tiene el Señor. Si estás orando por la salvación de una persona, la última palabra la tiene el Señor. Por un trabajo, por un esposo, por una esposa, por un negocio, por un trabajo, por un viaje, por lo que sea, la última palabra la tiene el Señor. Entonces, encomendemos al Señor nuestros pasos, nuestros caminos. Rindámonos a su soberana voluntad, ¿no? Yo creo en esto, que Dios permite cosas, pero Dios tiene una voluntad perfecta también sobre nuestras vidas. Ambas cosas. Tiene una voluntad permisiva que permite que ocurran cosas, y aquí entra mucho nuestro carácter humano, pero también Dios tiene una voluntad perfecta que se ejecuta desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, confiemos nuestra vida en el Señor. Padre, te damos gracias esta noche por tu bendita palabra, y te pedimos, Señor, que haga efecto en nuestro corazón para gloria tuya. Gracias, Padre, por regalarnos este tiempo. Gracias por esta noche, Señor. Estamos en el mejor lugar, haciendo lo mejor, Señor, deleitándonos en ti. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.